Buenas noches, muy buenas noches para todos. Acá iniciando el día número 2 de este Congreso Internacional de Adicciones, eh, con otro profesional, con un nuevo ponente. Día 2, tema 2, estudio del cannabis. ¿Quién va a estar desarrollando el tema? ¿Quién nos va a estar acompañando hoy? Cristian Buccelli es director de la Fundación Resplandor, operador socioterapeuta, consejero especializado en adicciones y familia y es catedrático, obviamente, de nuestro centro de formación Mental Health. Bienvenido, Cris. Todo tuyo, toda la noche tuya. Espero que estén todos muy cómodos, que podamos compartir una noche de agradable, de mucho aprendizaje. Vamos a enmarcarnos, como siempre, que las intervenciones que vayamos haciendo sobre la marcha, que sean cortitas, para poder ir compartiendo entre todos, pertinentes al tema, obviamente, porque tenemos que ser prolijos. En cuanto a preguntas que sean específicas, que obviamente nuestro catedrático está para poder colaborarnos, y si es a modo testimonial, no nos vamos más de 3 minutos porque es un montón, y así vamos perdiendo el hilo, si no. Pero son todos bienvenidos y están todos totalmente habilitados para poder compartir. Muchas gracias y todo tuyo, Cris. Gracias, Mariela. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Cristian Buccelli Velasco. Soy ecuatoriano, consejero terapéutico, como ya lo indicó bien Mariela. El día de hoy me ha tocado hablar de un tema bastante complicado y bastante sencillo al mismo tiempo. Hablar del cannabis, hablar de la marihuana es un tabú bastante difícil, ya que nos enfrentamos a una problemática social actual. Lamentablemente se ha normalizado mucho el uso de la marihuana en sí y vamos a hablar un poquito de las situaciones que pueden acarrear, los problemas que pueden acarrear y vamos a ir desmintiendo tal vez algunos tabús. Estamos para servirles. Cualquier pregunta, por favor, estamos a las órdenes, solo levantan la mano y podemos seguir. Como dijo bien Mariela, por favor no nos demoremos mucho tiempo, ya que no tenemos mucho tiempo y sobre todo tenemos que seguir avanzando la clase. Pero bueno, vamos desde el inicio, así que vamos a compartir pantalla, por favor, porque vamos a ver qué es en sí la marihuana. ¿Sí? Bueno, somos de Mental Health, el centro de formación de consejeros terapéuticos en adicciones y salud mental. Vamos a hablar netamente de la marihuana y sus consecuencias. Entonces, podemos decir que la marihuana es una mezcla verde amarillenta de flores, hojas y tallos triturados de la planta del cáñamo, cannabis sativa, aunque esta no es su única variante, es la más común y la más consumida. El principal ingrediente activo de esta droga es el THC, el tetrahidrocannabinol, que es lo que genera el efecto adictivo a esta sustancia. Se suele fumar como si fuera un cigarrillo o dentro de una pipa. Últimamente se ha hecho más popular inhalarla a través de vaporizantes o mezclarlas con alimentos. Esto es muy importante primero entender, ¿no? Debemos tener bastante claro que antes existía la marihuana natural, se podría decir. Hoy por hoy, lamentablemente, la marihuana está convirtiéndose en una droga sintética y se está hablando netamente del creepy. La famosa creepy es una droga, primero que es hidropónica, es decir, ya no crece en la tierra, crece en el agua. En la semilla de esta droga se le pone muchos componentes mucho más fuertes y adictivos, como se le usa como se le pone cocaína, se le pone heroína, se le pone algunas sustancias que hacen que su efecto se potencialice. Es decir, el THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que lamentablemente genera la adicción, ¿sí? Esta sustancia podremos hablar, no sé, poniéndoles un ejemplo sencillo, la marihuana normal se puede decir que tiene un THC de 2, de 3, y la marihuana sintética, la famosa creepy, tiene un THC de 8, 9, depende de la potencia que se le ponga, ¿no? Y esto lamentablemente está generando mucha más adicción, incluso que la misma cocaína.
Y debemos de enfrentarnos a este tabú y a esta problemática porque lamentablemente se usa como una droga recreativa, pero no nos damos cuenta de las consecuencias que está habiendo atrás del uso de la marihuana. No nos damos cuenta de todo el daño y todo el efecto que va generando, y eso vamos a seguir hablando el día de hoy. Vamos a seguir hablando en la ponencia, ¿no? A ver, entonces primero les voy a leer las diapositivas, ¿sí? Les voy a leer para no tener que cortar esta parte. Y si es que hay preguntas, por favor, de acuerdo a las diapositivas, levantemos la mano. Factores de riesgo para el consumo de marihuana. Es importante recordar que cualquier persona puede volverse adicta a la marihuana u otras drogas. La probabilidad de consumir sustancias puede ser afectada por lo siguiente: antecedentes familiares, tener otra enfermedad mental, ansiedad o depresión, presión de los amigos, soledad, aislamiento, falta de participación familiar, disponibilidad de drogas y condición socioeconómica. Debemos entender, y esto va para todos ustedes, no nos debemos únicamente enfocar en el consumo de sustancias. Debemos darnos cuenta que la problemática de la adicción va mucho más allá que el consumo de sustancias. El consumo de sustancias lamentablemente solo es un síntoma o es el síntoma más evidente de la enfermedad de la adicción. Y en muchas instituciones y en muchos sitios donde se está dando tratamiento, lamentablemente no se enfoca en la verdadera problemática, que son los vacíos emocionales, los trastornos obsesivos compulsivos y los defectos de carácter, si no solo se centran en enseñarles a dejar de consumir, dejar de consumir, dejar de consumir, pero esto es como estar maquillando únicamente la enfermedad, ya que cuando yo quiero ingresar en un proceso de recuperación, debo tener un cambio total de comportamientos, un cambio total de actitudes, un cambio total de mi vieja forma de vivir. Recuperación es sinónimo de crecimiento. Para estar estancado, o sea, no podemos hablar de una recuperación si te quedaste estancado. Podemos hablar de una abstinencia, porque es bastante importante aprender a diferenciar lo que es el proceso de recuperación de lo que es la abstinencia. La abstinencia es únicamente dejar de consumir. El proceso de recuperación es un cambio total de vida. Eso es importantísimo. Consecuencias del consumo de la marihuana. Consecuencias a corto plazo. Dificultades para pensar y resolver problemas. Problemas de memoria y de aprendizaje, falta de coordinación y percepción distorsionada, aumento del apetito, sentirse mareado o adormilado y reducción de las inhibiciones. Es decir, es una droga que nos va a desinhibir, nos va a de una u otra forma a despertar, se podría decir, ¿no? Y esta parte es bastante compleja, se podría decir. Porque la persona que usa marihuana, si nosotros nos vamos dando cuenta, tenía cierto tipo de vida y de pronto empieza a cambiar de vestimenta, empieza a comer cosas raras, empieza a escuchar otro tipo de música, empieza con las famosas ideas de paz y amor, empieza con la onda hippie, empieza con ese tipo de cosas, enmascarando el consumo, ¿sí? de la sustancia y defendiéndola, incluso indicando que es menos adictiva que el tabaco. No nos estamos dando cuenta que lamentablemente la marihuana genera una adicción bastante fuerte que no nos damos cuenta justamente porque el consumidor de marihuana puede ser funcional. Lamentablemente es una droga así, que es así. No es como el otro tipo de drogas que te destrozan totalmente y te botan al abandono. Una persona puede consumir marihuana durante mucho tiempo de su vida y puede ser funcional. Puede seguir trabajando, puede hacer sus actividades. De hecho, hay personas que trabajan con marihuana, hay personas que juegan con marihuana, hay personas que hacen todas sus actividades con marihuana. Pero ¿qué pasa cuando le quitamos la sustancia? Ahí es cuando debemos entrar. Ahí es cuando nosotros debemos darnos cuenta, porque cuando el usuario ya no tiene sustancia, inmediatamente empieza con irritabilidad, por ejemplo. Empieza con ansiedad, no puede dormir, no puede comer, se siente intranquilo. Lamentablemente, la primera sintomatología es el cambio de carácter y empieza a tener un cambio de carácter bastante fuerte. Y mucha gente, lamentablemente, no se da cuenta que es solo parte del síndrome de abstinencia. Porque lamentablemente es así, estamos hablando de un síndrome de abstinencia en el cual de una u otra manera, lamentablemente es un síndrome de abstinencia bastante sutil como frente a otras drogas,
porque no genera el mismo síndrome de abstinencia que otras drogas, pero sí genera bastante problemática a nivel psicológico, por ejemplo, a nivel emocional. Lamentablemente, la persona que consume marihuana siempre cae en depresión. Y usa justamente esta parte porque la marihuana, primero hablemos que es una droga vasodepresora. Y al ser una droga vasodepresora, ¿qué quiere decir? Que esta va a darte esa sensación de relajación, esa sensación de paz, esa sensación de alivio, ¿sí? Aparentemente. Pero justamente el usuario que empieza a consumir marihuana por largo tiempo empieza a presentar bastantes conductas como el aletargamiento. Es decir, esta persona va a ser una persona más lenta, va a ser una persona que un poco más vaga, va a ser una persona que de una u otra manera va cambiando incluso su aspecto físico, ¿no? En su aspecto físico, como están, dizque en la onda hippie, dizque esas vainas, empiezan a no bañarse, empiezan a dejarse barbas, o sea, empiezan a descuidar su aspecto físico. Y debemos tener bastante claro, y ustedes como estudiantes de consejería, y como personas interesadas en prepararse para este campo de las adicciones, debemos darnos cuenta que tan solo nosotros nos vemos cómo nos sentimos por dentro. Eso es importantísimo darnos cuenta. Cuando nosotros vemos una persona sucia, cuando vemos una persona descuidada, cuando vemos una persona que de una u otra manera no le está poniendo atención a su cuidado personal, esto nos quiere decir que esta persona está mal por dentro. Pero simplemente es mucho más fácil nosotros coger y rechazar, nosotros coger y señalar, nosotros coger y ponerles a un lado y no directamente dedicarnos a darle el apoyo que necesita. Eso es importantísimo entender. Entonces, la marihuana no es una droga así nomás como la gente cree. Lamentablemente es una droga bastante complicada, pero hay bastante normalización de este tema y hay bastante problemática en este tema, ¿no? Consecuencias del consumo, bueno, ya hablamos de esto, ¿sí? Vamos a hablar del consumo de marihuana a largo plazo. Como toda adicción genera cambios estructurales en el cerebro, afectando la capacidad para recordar, entender simultáneamente a varias tareas o prestar atención. Es por eso que el usuario de marihuana no puede hacer varias cosas al mismo tiempo, porque se mete tanto en su vuelo, se podría decir, en su viaje, está tan obsesivo con alguna cosa que incluso a veces se queda colgado por horas. Colgado quiere decir que se queda en ese estado estático haciendo las cosas. Muchas veces yo recuerdo, yo era consumidor, ¿no? de marihuana, y muchas veces me quedaba viendo el foco horas y no entiendo ni por qué, ni siquiera qué hacía. Y muchas veces, y uno de los famosos tabús y una de las famosas cosas que generaba la marihuana era que te va a ayudar a estudiar, que te va a abrir la mente. Perdón, no me acuerdo nada de lo que había estudiado. Me dediqué a ver películas con marihuana, todas las películas me ha tocado volver a verlas porque no me acuerdo de ninguna de las que había visto, porque simplemente me duraba 2, 3 días esa parte de recordar y nada más. Hay problemas en la fertilidad. El consumo repetitivo produce un descenso en la cantidad de espermatozoides en los hombres y un retraso en la ovulación en las mujeres. Las mujeres embarazadas que consumen marihuana tienen más probabilidad de tener bebés con problemas de desarrollo y comportamiento. Problemas en el sistema respiratorio, tales como un incremento de las mucosidades, una tos crónica y bronquitis. Hay problemas cardíacos, aumentando el riesgo de tener ataques al corazón, ritmo cardíaco y presión arterial altos, dolores de pecho y accidentes cerebrovasculares. Esto es ya cuando se dedica uno a la cronicidad, cuando ya consumes la marihuana durante mucho tiempo, porque en un inicio la marihuana lo que va a hacer, como les dije, es una droga vasodepresora, y lo que va a hacer lamentablemente es bajar tu ritmo cardíaco, va a bajar tu presión arterial, incluso puede haber el riesgo cuando hay una intoxicación por marihuana o el famoso blancazo, hay un riesgo de un paro cardiorrespiratorio, justamente porque esta parte del corazón empieza a bajar, ¿no? Y también les comento, en esta parte del ritmo cardíaco y presión arterial altas, también se puede dar un riesgo
de un paro cardíaco, ya que va a haber un gasto cardíaco mucho más fuerte y esto va a hacer que el corazón se canse y deje de bombear. Y lógicamente va a haber consecuencias. Va a haber bajos niveles de defensa en el sistema inmunitario, haciendo más difícil en el organismo lucha adecuadamente contra las infecciones. Eso es importantísimo, ya que directamente cuando una persona está consumiendo cualquier tipo de sustancias es mucho más propenso a las infecciones. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente no ponemos atención, porque estamos más dedicados a nuestro consumo, estamos más dedicados a mantener nuestra adicción que lógicamente en buscar ayuda médica, ¿no? Y lógicamente cuando dejamos de consumir empiezan a aparecer todas las enfermedades que estuvieron siempre presentes, pero que de una u otra manera, estas enfermedades no les poníamos atención y hoy por hoy ya les estamos poniendo atención. Sí, ahora hablamos de problemas emocionales. La gente que consume mucha marihuana tiene más probabilidades de presentar signos de depresión o de ansiedad. Si una persona padece una esquizofrenia o un trastorno bipolar, el consumo de marihuana puede empeorar los síntomas de estos trastornos mentales. Eso es muy importante tener en cuenta, ya que lamentablemente una de las principales características que tenemos con marihuana es la esquizofrenia post-consumo. Hay una persona que lamentablemente consume mucha sustancia y después del uso de sustancias vamos a presentar una esquizofrenia post-consumo. Y lógicamente va a tener que necesitar apoyo psiquiátrico, pero que quede claro, el apoyo psiquiátrico tiene que ser por un tiempo, porque la marihuana post-consumo es reversible, no es como la esquizofrenia post-consumo es reversible, no es como la esquizofrenia nata o la esquizofrenia normal que adquieren las personas, sino a la persona que entra en una esquizofrenia post-consumo directamente con, primero, la abstinencia de sustancias, con medicación psiquiátrica, lógicamente controlada y que sea un psiquiatra especialista en adicciones, vamos a ir eliminando esta esquizofrenia porque justamente muchas de las ideas y muchos de los viajes y muchos del alatergamiento es justamente por el consumo. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces cuando vemos a personas consumiendo este tipo de sustancias, vamos a ver que su mente empieza a cambiar. Vamos a ver que sus ideas empiezan a cambiar. Y hay una etapa no sé, yo creo que estamos hablando con consumidores, gente que está en clínicas, en centros de rehabilitación y gente que se está formando, y las personas que se identifiquen, por favor, van a recordar, hay una etapa en cuando estamos consumiendo marihuana que nos coge la pensadora, esa etapa en la que nosotros mismos empezamos a pensar y empezamos a ser muy críticos con nosotros mismos. Y empezamos a saber que estábamos haciendo malas cosas y empezamos a sentirnos mal y empezamos a caer en ese estado de depresión. ¿Por qué se da ese estado de depresión? Ese estado de depresión no es otra cosa que una estrategia de mi enfermedad para llevarme nuevamente a consumir. Eso debemos tener claro. Toda persona que tiene adicción, yo por eso a mis psicólogos tengo, en mi clínica, ¿no? En mi institución, me saben decir, vamos a hacer los tests y voy a hacerles test de depresión y test de ansiedad. Le voy a decir, de ley te van a salir positivos. O sea, dejémonos de cosas. O sea, esos test se hace después. Ya cuando tenemos a una persona normalizada, cuando tenemos a una persona rehumanizada y cuando tenemos a una persona que de una u otra manera ya ha hecho un tratamiento y ha logrado sanar sus heridas. Porque toda persona que llega con adicción va a llegar con estos síntomas, con depresión y con ansiedad. Y justamente estos síntomas a nosotros nos dan la capacidad de manipular a la psiquiatría para pedir medicación y poder mantener nuestra medicación. Es importantísimo esta parte, porque el cerebro de una persona adicta en sí se va a empezar a sentir mal. ¿Por qué? Porque necesitas el bajón para tener el estímulo, para generar dopamina y para sentirte bien. Eso es todo. Y lamentablemente la marihuana, de una u otra manera, es una sustancia que ahora se está peleando mucho y estamos mucho en este tabú de que es medicinal, de que es más sana que el cigarrillo, de que es más sana que otro tipo de drogas. No, no podemos minimizar. Debemos tener claro que toda droga nos va a hacer daño. Y debemos tener bastante claro que todo tipo de sustancia, al menos una persona que es adicta, lamentablemente tiene que aprender a vivir sin sustancias.
No podemos normalizar, si yo soy adicto a la cocaína, no puedo minimizar mi consumo de marihuana y puedo decir me voy a echar marihuanita de vez en cuando, o me voy a echar una cervecita, o me voy a echar un traguito de vez en cuando. Porque lamentablemente ese traguito, esa cervecita, me va a llevar nuevamente a mi droga de predilección. Y si muchos nos damos cuenta, mucha gente debe estar acá por problemas de bazuco, debe estar acá por problemas de cocaína, mucha gente no llegó netamente directamente por marihuana. Llegó con la droga que le hizo leña, pero ¿por dónde empezó? Eso debemos tener bastante claro, porque el orden del consumo de sustancias va primero con el alcohol por la normalización y la culturización que tenemos, porque lamentablemente vivimos en una sociedad netamente alcohólica, en donde de una u otra manera hemos normalizado el consumo de alcohol. Yo al menos vengo de una ciudad chiquita acá en Ecuador. Sí, esta es Guaranda, es conocida por sus eternos carnavales y es la tierra del pájaro azul. El pájaro azul es un alcohol típico de esa tierra y ahí teníamos que a los 12 años oler a hombre. ¿Me entiendes? Era una parte cultural que en sí ya era normalizado que 12, 13 años ya tenías que oler a hombre. Y oler a hombre era ya oler a trago. Y lamentablemente yo no me daba cuenta, pero yo llegué a ser alcohólico desde muy jovencito, ¿no? Ahora que yo me dedico a trabajar en esto, entiendo. Pero como netamente era normalizado el consumo de alcohol en ese entonces, o sigue siendo normalizado, no pasa nada, está borrachito, está chumadito nomás. Y era la justificación y era la parte ideal para eso, ¿no? Pues ahora, y después de eso, nos vamos metiendo al consumo de marihuanas, ¿no es cierto? Nos vamos metiendo al consumo de marihuana. ¿Y qué pasa con este consumo de marihuana? Este consumo de marihuana aparentemente nos abre la mente, aparentemente nos hace sentir bien y nos da una nueva sensación de tranquilidad. Y como ya tengo esta sensación de tranquilidad, automáticamente dejo de consumir alcohol. Porque la marihuana no me presenta chuchaqui, no me presenta el famoso guayabo, ¿no es cierto? Y con marihuana puedo hacer las cosas y lamentablemente no pierdo el conocimiento, lamentablemente no estoy no estoy mareado, no estoy en las mismas actividades que realizaba con alcohol. Pero si mezclo marihuana con alcohol, tengo un bajón y me puede dar un blancazo. Sí, entonces, cuando yo empiezo a consumir marihuana, empieza esa parte que despierta mi cabeza y dice, no, esta es una droga que no me hace daño. Y como tenemos este tabú que te hablan de que no es adictiva, de que es más sana que el tabaco, que es medicinal, y vienen un montón de situaciones, ¿no es cierto? Me enmascaro en ese tema y consumo marihuana. Y puedo empezar a ser un adicto funcional. Mientras consuma marihuana, pueda empezar a ser un adicto funcional. Pero ojo, no me doy cuenta que va a haber un punto en el que mi cerebro en sí, mi enfermedad en sí me va a pedir mucho más. Y cuando pido mucho más, voy a las drogas más fuertes. Y conozco los químicos, conozco los ácidos y empieza el declive. ¿Sí? Ahora, no podemos decir que una persona que ha vivido con marihuana y que es adicta a la marihuana no tiene declive. Otra cosa es que normalizamos el declive. Pilas con eso. Normalizamos, porque vemos que esta persona lamentablemente es una persona que está triste, es una persona que de una u otra manera está siempre un poco más lenta, se olvida de las cosas, pero esta persona tiene muchos conflictos emocionales. Esta persona, si tú te pones a hablar con ellos, lamentablemente te van a hablar solo de desgracias, te van a hablar de que no encuentran sentido, te van a hablar de su crisis emocional en sí, en la parte final del consumo de marihuana, cuando ya estamos hablando de una cronicidad. Porque cuando estamos en las partes iniciales, hablamos, chuta, de que se me abrió la mente, hablamos de nuevas ideas, hablamos de todos querernos hacer artistas, de hacernos pintores, de hacernos escritores, de hacer un montón de cosas. Y esa lamentablemente es la forma como la marihuana y como el consumo de marihuana nos va jugando. Ahora, estamos enmascarados en esta parte de que es medicinal y hay un montón de productos cannabinoides que yo no dudo que sean medicinales, que yo no dudo que tengan componentes antiinflamatorios y que van a ayudar en los procesos
de dolores bastante fuertes en enfermedades crónicas como el cáncer. De hecho, yo he usado crema yo tuve un accidente y usé crema justamente de cannabis y esta crema me ayudó muchísimo, no puedo decir que no, pero que quede claro. Lamentablemente, el consumo, no nos damos cuenta que para que la marihuana sea medicinal tiene que pasar un proceso para extraer el CBD, que es la sustancia cannabinoide. Pero nosotros, no, me pego el porro con todo THC, pero es que es medicinal. No, es simplemente un enmascaramiento. Y lamentablemente estamos de una u otra manera alimentando la conducta adictiva y haciéndonos mucho daño, ¿no? Eso es importantísimo darnos cuenta. Hablar de marihuana es un tabú bastante complicado, porque nos toca pelear con esta parte de la legalización también, porque personalmente yo era de las personas que salía a marchas para la legalización de la famosa marihuana. En mis tiempos, no les estoy hablando cuando yo era consumidor de sustancias, y lógicamente yo después llegué a ser un mendigo y de ahí, gracias a Dios, Dios me rescató y salí de ahí. Pero cuando nosotros hablamos de esta parte, de que pucha, se me abrió la mente, de que voy a defender, y el sueño del marihuanero es que todo su mundo empiece a consumir hierba, y de una u otra manera yo anhelaba y tenía un sueño de cuando sea viejo tener una casa en el agua y pegarme un grifo con mi sobrino, por ejemplo, o pegarme un grifo con mi nieto. Es la estupidez que yo decía. ¿Me entiendes? Porque de una u otra forma se me abrió la mente, pero era solo en el enmascaramiento. Ahora, es importante hablar de esta parte de la legalidad de la marihuana. Hay muchos países que sí son países primermundistas, en donde la cultura en sí, ayuda mucho para que se den este tipo de procesos porque son países educados. Pero ¿qué pasa en Latinoamérica? No quiero minimizar lo que nosotros somos, ¿no? Pero sí nos falta mucho en educación. Eso debemos tener claro, nos falta muchísimo en educación. Y no estamos en la misma capacidad que, por ejemplo, que Holanda, no estamos en la misma capacidad que España, no estamos en la misma capacidad que países en donde la marihuana es legal. Pero ¿qué pasa con esta legalidad? No es que, como pienso que es legal, se va fumando en la calle o puedo hacer todo con consumo de sustancias. No va por ese lado. Hay sitios específicos para el consumo de sustancias como la marihuana. Hay sitios que tienen permisos especiales para vender este tipo de sustancias y consumir. ¿Y qué pasa? Hay gente que va, consume y sale y no pasa nada. Y hay gente que lamentablemente ya generó adicción y alimenta su adicción en sitios como estos. Pero personalmente yo no puedo decir que la marihuana no genera dependencia, porque muchos de los que estamos acá sabemos el daño que nos ha generado la marihuana. Y sabemos que nos generó una dependencia primero física, porque al momento que me faltaba la hierba, ¿qué pasaba conmigo? Inmediatamente no podía dormir, inmediatamente no podía comer, inmediatamente cambiaba mi genio, me ponía irritable, me ponía ansioso, me ponía intranquilo. Entonces, ¿cómo no podía decir que no me presentaba sintomatología física? Y empezaban a aparecer las enfermedades, ¿no? Enseguida me empezaba a aparecer la tos, enseguida me empezaba a aparecer la gripe, enseguida me empezaban a aparecer totalmente ese tipo de cosas. Ahora, el componente psicológico. Yo con esto voy a funcionar toda mi vida. Y pelear con el tabú. Y lamentablemente hoy por hoy yo estoy trabajando con unos muchachitos y yo doy capacitaciones a nivel de educación, de instituciones educativas. Y uno de los grandes tabús es ahora la normalización en los famosos brownies. ¿Ok? ¿Qué es el brownie? Es el pastelito que tiene aceite de marihuana. Y lamentablemente hay muchas fiestas en donde sus padres mismo consumen con sus hijos el famoso brownie, porque está ahí normalmente y está normalizado.
Ahora, hay muchas madres que lamentablemente en su estado de codependencia han dicho, yo prefiero que mi hijo empiece a probar conmigo y yo le voy a hacer probar. Y he tenido muchos pacientes que el primer consumo de marihuana ha sido con sus padres. Y que, bueno, tal vez su padre no se convirtió en adicto, pero no nos damos cuenta que para convertirnos en adictos hay un montón de factores sociales a los que nos debemos enfrentar. Y va a haber un montón de situaciones porque las adicciones no son más que enfermedades del niño herido. Y al momento de tener este tipo de conductas o de características adictivas, lo único que vamos a hacer al meter sustancia, y al ser yo el padre y meter sustancia, es ayudarle a mi hijo a que viva un infierno del cual yo salí, por ejemplo. O muchas veces, y debemos tener claro, me hablan de presión social. Sí, el primer consumo tal vez es por presión social. El primer consumo tal vez es por esta parte de sentirte aceptado. Es por esta parte de querer pertenecer a algo. Pero el segundo consumo ya no es por aceptación social. El segundo consumo ya lo vuelves a hacer porque quieres hacerlo, porque te gustó. Y eso debemos romper esa tontera, o sea, debemos empezar a ser honestos con nosotros mismos y debemos empezar a darnos cuenta cómo fueron nuestras adicciones. Porque yo me hice adicto, sí, tenía un montón de cosas que después descubrí, pero en un inicio yo empecé a consumir varias veces y empecé a tener un consumo repetitivo, no por otra cosa, sino porque me gustaba el efecto. Que después me hizo daño y las consecuencias fueron nefastas, es cierto, pero el efecto era delicioso. El efecto me gustaba. Y romper esa parte psicológica del usuario es bastante complicado. Porque lamentablemente este usuario está acostumbrado a hacer todo con marihuana. Y esto se da por lo general en el mundo del arte, en el mundo del diseño gráfico, en el mundo de la arquitectura. Porque les abre la mente para crear nuevas ideas. Por Dios, ellos delegan todo su potencial a una sustancia. Y es justamente esa parte, ¿no? Esa parte es la que nos hace daño. Y es el componente psicológico, justamente, de la dependencia psicológica que estamos generando. Ahora, hablemos de la dependencia emocional, y la dependencia emocional es mucho más fuerte todavía. Porque al ser consumidor de marihuana, como les dije, es una droga vasodepresora, lo que va a originar que yo caiga en depresión. Y la cura resulta peor que la enfermedad. Porque muchas veces quiero consumir marihuana para tranquilizarme, para sentirme bien, pero de una u otra forma no me doy cuenta que estoy terminando mucho peor que antes. Entonces no es una droga tan sencilla. Y nosotros que somos personas que estamos viviendo este mundo, y nosotros que somos personas, porque sé que acá hay algunas personas que son directores de instituciones, sé que aquí hay algunas personas que trabajan con muchachos, sí, debemos empezar a romper este tabú y debemos empezar a trabajar netamente en hablarles sobre la realidad de las situaciones. No podemos enmascarar las cosas, pero tampoco podemos satanizar, porque hay algo que debemos tener bastante claro. No todas las personas que consumen generan adicción. Porque hay cosas más importantes, porque la adicción va mucho más allá que el consumo de sustancias. Y entonces eso nos invita a que nosotros aprendamos a conocer a nuestros usuarios. Eso nos invita a que nosotros nos autoconozcamos y entendamos qué pasó conmigo para poder sanar mi adicción. Porque debo tener bastante claro que esta es una enfermedad incurable, que lamentablemente jamás voy a poderme curar, pero gracias a Dios la puedo detener y puedo empezar en un proceso de sanación, porque la sanación es espiritual y la sanación viene de la mano de mi poder superior, la curación es física. Eso es importante. Ya no podemos estar hablando de que una persona que consume es normal. Y hoy por hoy, lamentablemente, tenemos que ser bastante claros con nuestros hijos en especial, porque no sé cómo estén en sus países, pero aquí en Ecuador, lamentablemente, tuvimos un narcogobierno, porque no fue otra cosa que eso,
que de una u otra forma puso una tabla de microtráfico para mi criterio, porque no fue de posesión de sustancias, sino fue una tabla de microtráfico, ¿sí? Que de una u otra forma ayudó a que la gente empiece a consumir en todo sitio. Y hoy por hoy, tú sales acá en Ecuador y tú ves, por ejemplo, en el Parque La Carolina, gente consumiendo marihuana. Y es un olor llamativo, ¿no? Para las personas que nos gusta. Pero lamentablemente, o sea, como vemos que consumen normalmente, ahora se está consumiendo como un cigarrillo. Y lamentablemente, si nos damos cuenta, el cigarrillo es la droga más difícil de dejar. Personalmente no logro superarla. Sigo consumiendo cigarrillo. Y es la droga mucho más difícil de dejarla. ¿Y por qué se dio? Por esa normalización. Y es lo que va a pasar con la marihuana. Me informan que tenemos manitos levantadas. A ver, Oscar, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Identificado mucho con lo que dice el profe porque yo llevo ya 6 años sin consumir ningún tipo de sustancia y la que me da más duro y la que me genera ansiedad es la marihuana. Yo le digo a los muchachos de acá a la fundación que yo a veces siento, cuando siento el olor a... Yo pongo un ejemplo que suena como bastante, yo no sé, bastante chistoso porque yo a veces siento el olor a marihuana y haga de cuenta como yo tuviera un hambre de la berraca y pasara por un asadero de pollos. O sea, eso me genera a mí cierta ansiedad, me genera cualquier tipo de cosas que, uff, yo le digo a los muchachos, yo le digo a los muchachos acá que la dependencia de la marihuana, y muchos de los muchachos, ellos y la tratan con una forma como tan bonita que es la marihuanita, que no, que yo quiero dejar de consumir, pero es que yo voy a seguir dándome los planes de marihuanita. Entonces la idea es concientizar porque la marihuana crea una dependencia a la berraca. Y como lo decía el profesor al principio, no es la misma que fumaba uno cuando estaba pelado a lo que están consumiendo los muchachos de hoy en día. Porque Mm. antiguamente echaban a sembrar una mata y duraba 6, 7 meses para salir el fruto. Ahorita la sacan en 1 o 2 meses a punta de químicos. Entonces la dependencia que está creando es muy brutal y es bueno que los pelados que de pronto están en programa de rehabilitación, que están empezando a gatear en este cuento de la rehabilitación, que es algo muy difícil, pero como lo dice el profe, me identifico mucho en la parte espiritual, es la batalla, porque esto es una batalla espiritual totalmente. Y que los muchachos que están en programa, los que están empezando en esto de la rehabilitación, que se den cuenta que nos metimos en un problema al berraco, que todas las personas que nos metimos en el consumo de drogas nos metimos en un problema al berraco, que gracias a nuestro poder superior nos podemos sostener otras 24 horas cada día fortaleciéndonos, pero es un problema el berraco que es hasta que Dios se acuerde de nosotros o el poder superior que cada uno consiga pues se acuerde de nosotros. Entonces es aprender a manejar todas estas situaciones. Como dice el profe, también me identifico mucho. Yo le digo a los muchachos acá en el programa de rehabilitación, ¿quién dijo que la droga es mala? Es que nosotros lo hacíamos era porque nos gustaba la sensación. No, que es que yo fumo porque mi esposa me dejó, yo consumo porque mi papá se fue. No, sí, obviamente hay unos vacíos emocionales y no están, pero muchas veces lo hacemos y lo repetimos con tan así seguido, es porque nos gustó sentir la sensación, nos gustó sentir esa adrenalina en nuestro cuerpo, nos gustó sentir esa química que convierte en nosotros. Pero hay que ser conscientes que pues no sirve porque es algo que nos lleva y nos pone mal. Yo consumí drogas 26 años, lo digo a los muchachos constantemente acá. Los últimos 7 años de mi consumo fue con un costal a la espalda. Gracias a la misericordia de Dios y pues que puso en el camino personas que me ayudaron y también me dejé ayudar, que es lo primordial. Que esto es de decisión, la rehabilitación es de decisión y de berraquera porque es un trabajo a diario, que no nos acaba, todos los días toca batallar. Listo, profe. Ok, mil disculpas, no podía reactivar mi micrófono. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, solo en algo discrepo. Dijiste algo hasta que Dios se acuerde de nosotros. Dios siempre se acordó de ti.
Porque Dios te cuidó incluso en los peores momentos, porque yo no puedo decir que Dios no estuvo conmigo cuando estuve desesperado en una calle esperando a que me maten. Yo no puedo decir que Dios no estuvo conmigo cuando me colgué y se rompió la cuerda. Yo no pude decir que no estuvo conmigo cuando estuve en coma posterior a un intento autolítico, generado ¿por qué? Por la depresión consumida cuando era consumidor de marihuana, que quede claro. Y entonces no es que fue así sencillito nomás, ¿me entiendes? O sea, generó una dependencia bastante, hijo de madre, que hizo mucho daño. Y sí, lógicamente hay esa minimización, y no solo a nivel de usuarios, sino lamentablemente a nivel de familias. Porque cuando no se hace un trabajo real de codependencia, ¿qué pasa con las familias? Como son acostumbrados a que su adicto consuma bazuco, que es por lo general la droga que más problemas nos trae en Ecuador. Yo les voy a hablar de Ecuador. Sé que hay gente de El Salvador, sé que hay gente de Argentina, sé que hay gente de Bolivia, pero yo les hablo de mi medio. Y en mi medio yo les hablo netamente que la droga de predilección por lo general es el bazuco y es la droga que más daño te hace. Y el alcohol. Con el volumen, pues. Por favor, bajemos esos micrófonos, apaguemos esos micrófonos. Gracias. Entonces, cuando esta parte se da, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que el usuario de bazuco empieza a robarse las cosas porque no le alcanza para gastar, no le alcanza para mantener su adicción. No le alcanza. A ver, por favor, vamos a apagar ese micrófono, Hernán Montoya. Gracias. Ok, entonces no le va a alcanzar al usuario para poder mantener su consumo, ¿no es cierto? Y directamente va a empezar a robar, va a empezar a hacer un montón de cosas. Pero ¿qué pasa cuando ingresó a un proceso de recuperación, sale del proceso y consume únicamente marihuana? Porque se da este caso. Hay veces que la recaída empieza con la marihuana, pero la marihuana aquí en Ecuador es mucho más barata. La marihuana no te hace que robes. La marihuana no te hace que vendas tus cosas. La marihuana no hace que vendas ese tipo de cosas. Y la familia, lamentablemente, cae en esa manipulación. Pilas. La familia cae en esa manipulación en donde te llega un momento en el que te dicen, bueno, mi hijo ya no consume cocaína. Ahora se pega un porrito nomás, pero está mejor. ¿Creen realmente que está mejor ese usuario? ¿Creen que ese usuario no va a terminar nuevamente cayendo en su droga de predilección y lamentablemente generando las mismas conductas? Y otra cosa, hablar de recuperación es hablar de libertad, no es hablar de esclavitud. Y al ser yo dependiente de una sustancia, ¿cómo no puedo decir que soy una persona esclava? Y mi esclavitud empezó primero por la marihuana. Y tenemos este enfrentamiento social. Y si nosotros nos ponemos a hablar con un montón de gente que es consumidora de marihuana, como yo fui en uno de mis casos, yo defendí el consumo. Y te sacaba un montón de argumentos reales para poder mantener mi consumo de marihuana. ¿Pero por qué? Porque únicamente me enmascaraba en el consumo y no me daba cuenta que realmente los problemas que me iban a generar daño eran las consecuencias. Porque, ojo, todo adicto, absolutamente todo adicto, tiene la reserva de consumir con éxito. ¿Y por qué? Porque le gusta la sustancia. Eso es todo. Porque todo adicto tiene la reserva de consumir con éxito. Y si nosotros pudiéramos consumir con éxito, lo hiciéramos. Lamentablemente sabemos que llegamos a un punto de cronicidad tan fuerte que cuando empezamos a consumir nos hacemos leña. Entonces, no debo en sí centrarme en el consumo de sustancias. Debo centrarme netamente en los problemas de fondo. Romper esta parte cultural, hablar netamente de las cosas como son, no, tampoco no criminalizar tampoco, ¿sí? Porque no satanizar sería la palabra, porque muchas veces satanizamos y le echamos a la culpa a las drogas, cuando no nos damos cuenta que nunca fueron las drogas, que fuimos nosotros mismos.
porque quien estuvo drogado fui yo. Y quien decidió drogarse fui yo. Entonces no puedo hablar de que las drogas hicieron esto. No, yo me hice esto. Y desde ahí debo empezar. Que lamentablemente las drogas me hicieron cometer un montón de conductas antisociales para mantener mi consumo, sí, pero ¿por qué? Porque todo es conductas aprendidas, que quede claro, todo es conductas aprendidas. Porque yo no sabía mendigar, yo aprendí a mendigar, viendo a alguien que lo hacía. Yo no sabía estafar, yo aprendí a estafar viendo a alguien que lo hacía. Entonces, ¿qué es todo conducta aprendida? Y de una u otra forma, por ahí empecé. Entonces, yo no puedo delegar la responsabilidad a otra persona, por Dios. Y no puedo delegar la responsabilidad a una sustancia que es inerte, que yo soy quien decido darle vida. Porque en mi trabajo, yo tengo una clínica de rehabilitación. Y en mi trabajo yo veo sustancias casi a diario. Y yo cojo sustancias en los rescates y por ahí veo que hay gente que rescata también, ¿sí? Y yo cojo, en el trabajo cojo sustancias, pero yo decido si me echo o si la desecho, pues. Entonces, no es que la sustancia, no es que, y algo que debemos tener claro y debemos enseñarles a nuestros chicos, es que netamente debemos hacer un cambio estructural porque las cosas afuera no van a cambiar. Y debemos hacer un cambio a nivel conductual y un cambio a nivel de pensamientos, porque afuera las cosas no van a cambiar. Las licorerías van a seguir en el mismo sitio, la hierba va a ser incluso mejor, va a haber nuevas drogas, va a haber drogas con más octanaje, va a haber drogas que ni siquiera ya se van a dar cuenta de que estamos drogados. Pero ¿qué pasa si yo no cambio realmente el vacío por el cual me estoy drogando? Porque ahí es en donde debo enfocarme. Porque el problema que genera la adicción es que después uso la sustancia como un método de afrontamiento emocional, sea cual sea cualquier sustancia. Hoy me ha tocado hablar de marihuana, sí, pero podemos hablar de bazuco, podemos hablar de heroína, podemos hablar de cocaína, podemos hablar de un montón de sustancias y todas las sustancias generan la misma sintomatología. Lamentablemente hay unas que tienen un grado de mayor declive, como les digo, o el declive es mucho más rápido. Pero no podemos minimizar el consumo de marihuana y no podemos decir que lamentablemente la marihuana no es una droga que nos va a generar daño. Alejandro Morales, bienvenido, buenas noches. Me parece que teníamos una mano levantada. Doctor, Alejandro Morales, me parece que estaba acá. doctor, doctor, muchas gracias. Eh, Gracias por esa intervención que estás haciendo. Yo también sí fui marihuanero, cocainero, bazuquero por 23 años. Y claro, la entrada de todas las drogas es la marihuana. La entrada, ¿cierto? Yo empecé con marihuana. Entonces, aquí tratamos como de romantizar las cosas. No, la marihuana es algo natural, que no es tan dañino como las otras drogas. Y eso es mentira. Es verdad, doctor, eso es mentiras. Eso es mentira. De hecho, aquí hay otra droga, pues, la marihuana, cuando yo me la soplaba hace 24 años, me la fumaba, era verde. Ya ahora es café, negra, ahora le dicen creep, ya ahora es de chocolate, muchos sabores, ¿cierto? Que ya le pusieron aquí. Imagínate todos esos químicos tan bravos y tan escandalosos que le están echando a eso. Es claro, lo decías tú ahorita, doctor, uno tiene que tener dominio propio. Todo es aquí mental, ¿cierto? Uno tiene que saber llamar las cosas como son. Mm, A lo malo, malo y a lo bueno, bueno, ¿cierto? Hay que saber diferenciar bien las cosas. Entonces, eh, como hoy en día todo el mundo tira droga, entonces yo también tengo que tirar droga porque todo el mundo lo hace, pues yo también. Y no, 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 no. Aquí hay un dicho que dice que para donde va Vicente va la gente. No, no. Para donde va Vicente, que vaya Vicente, usted vaya para otro lugar, ¿cierto? No, 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 no la toques, no, no digas que porque es natural, no. Es como yo decía a la gente, hombre, si la marihuana fuera tan buena,
todo el mundo estuviera fumando marihuana. Los psicólogos están fumando marihuana. Los doctores antes de empezar, bueno, muchachos, vamos a fumar marihuana. Los pastores o los curas de las iglesias, vamos a fumar marihuana antes de dar una clase de religión. No, yo le decía, no, eso es mentiras, eso es mentira, no, no. Hay que tener mucho cuidado con eso y llamar las cosas como son. De hecho, lo que decías tú, doctor, es que, claro, si ustedes ven, la mayoría de las personas que consumen droga son por familias disfuncionales, es porque en casa pasó algo, ¿cierto? Entonces, claro, uno dice, no, como decías tú, doctor, ahorita, claro, es que yo fumo porque mi papá me pegó, yo fumo porque mi mamá me dejó, es que yo empecé a fumar porque me dejó mi esposa. Entonces, uno siempre saca peros para poder seguir con eso. Pero gracias, doctor, porque eso es verdad, todo empieza. Y otra cosa que me gustó mucho tuyo, doctor, que sos muy franco. Decís, hombre, yo tengo otra adicción que es el cigarrillo y no he podido, ¿cierto? Me gusta esa franqueza, doctor. Ojalá todo el mundo fuera franco y dijera, hombre, me está pasando esto, ¿cierto? Por eso, doctor, te felicito, que esas personas así transparentes son las que hay que escuchar. Hay que escuchar y también hay que llegar a que sí se puede. Si tú venciste la marihuana, pues puedes vencer también el cigarrillo, doctor, como todo, ¿cierto? Si uno dice, hombre, si yo puedo con esto, yo puedo con esto otro. Pero de todas maneras, doctor, muchas gracias, gracias por tu intervención, gracias por lo que nos estás dando. Y bueno, aquí estamos desde Medellín, Colombia, escuchándolos. Muchas gracias, Alejandro. Solo te hago una aclaración. No soy doctor, no soy consejero terapéutico, es totalmente diferente, ¿no? Creo que hemos vivido otro tipo de cosas. Bueno, soy paramédico de profesión, pero me especialicé en esta parte de adicciones, ¿no? Me dediqué más a este campo y hoy por hoy me dedico netamente a esto. ¿Por qué? Porque es la forma de yo también mantenerme, que quede claro. Todo lo que hago no es para ustedes, es para mí. Eso es lo más importante, cuando nosotros le ponemos pasión a las cosas y cuando nosotros hacemos las cosas es porque amamos. ¿Y qué es lo que amamos? Nos amamos a nosotros mismos y nos amamos dando un servicio. Eso es lo más importante. Sí, es súper chévere esta parte. Bueno, voy a dejar el micrófono, voy a pedirles que intervengan ahora las personas que quieran, que me ayuden con compartir, tal vez cortitos, o que me ayuden netamente con preguntas. Sí, porque, bueno, hablar de este tema es un tabú bastante difícil, ¿no? Y les recuerdo que somos Mental Health y somos el Centro de Formación de Consejeros Terapéuticos en Adicciones y Salud Mental. Estamos en varios países de Latinoamérica y hoy por hoy estamos con varios diplomados que ya les van a pasar el link para que se vayan certificando si gustan. Adicional, estas son clases gratuitas, pero son con certificación opcional. Sí, la certificación opcional y el material de apoyo, lógicamente, tiene un costo, pero las personas que deseen se comunican, por favor, para poder ayudarles a que se certifiquen. Es importante y créanme, las personas que vivimos en este mundo nos va a ayudar muchísimo este tipo de certificados, ya que de una u otra forma vamos haciendo currículum, ¿no? Daisy, bienvenida, buenas noches, qué gusto Fundación Renacer, ya les conozco, no les conozco personalmente, pero siempre están en mis clases y les aprecio mucho. Buenas noches. Sí, Cristian, pues de acuerdo con lo que estaban diciendo, que es importante que la familia se concientice más. Eh, sí, yo molesto mucho a mis papitos por aquí, de hecho hay algunos por ahí, los saludo. Me alegra mucho que se... Sí, lo que pasa es que a veces es falta de conciencia de los papás, porque como les digo yo a ellos cuando les doy el taller de padres, yo les digo, hay chicos que manipulan y le hacen sembrar tanto miedo a los papás y los papás no tienen conciencia, más que todas las mamitas, que somos como más amor y no entendemos que a veces ellos nos manipulan y cuando salen de un programa de rehabilitación le dicen, mamita, yo fumo cigarrillo para controlar la ansiedad y le prometo que no vuelvo a fumar bazuco. Mamita, mire, si usted me deja fumar marihuanita, en la casa, en el baño, o sea, que nadie se dé cuenta y le prometo que yo no fumo bazuco y no se dan cuenta y a veces hasta la manipulan diciéndoles, es que si yo me voy a fumar marihuana en la calle y me pasa algo es culpa suya y les mueven tanto
tantas fibras y las mamitas por ese miedo permiten hasta que consuman en las propias casas. Entonces yo quiero que las mamitas, que los papás sean muy conscientes. Todas son puertas que abren y como decía Cristian, en algún momento van a llegar a consumir lo que más les gusta, lo que más les da la sensación, ¿sí? Su consumo de impacto. Entonces quiero que las familias sean muy conscientes de esto. Si nosotros somos permisivos con que vuelvan a fumar cigarrillo, con que vuelvan a fumar marihuana, con familiares, les decía yo a mis papitos, tómense una cerveza que está conmigo, aquí conmigo no les pasa nada. Tenemos que ser conscientes en la familia, que si los queremos ayudar, como decías ahorita, prácticamente deben de volverse abstemios porque cualquier sustancia que prueben abre la puerta para que ellos vuelvan de nuevo a sentir esa ansiedad que es tan fuerte, el craving. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, Daisy. Importantísimo. Bueno, yo también tengo papitos acá porque, a ver, uno de los requisitos para dejar mi usuario es que la familia se comprometa a trabajar conmigo. Y créanme que en mi institución sí les damos a harto palo a las familias. Y porque trabajamos durísimo con ellos, porque tampoco, y que quede claro, ¿no? O sea, cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde. Sí, cada uno tiene que hacerse cargo de lo que responde y lamentablemente hay familias que yo he trabajado en varias instituciones en donde han sido acostumbradas a dejar al usuario y desaparecer y no asomar más. ¿Cómo queremos a ese usuario enseñarle a que viva? ¿Cómo queremos a ese usuario que se ame nuevamente? Eso es importante, ¿no? Entonces debemos tener bastante claro que el proceso de adicciones tiene que ser integral. El proceso de tratamiento tiene que ser integral. Y si lamentablemente no se está haciendo un proceso integral, lamentablemente no va a dar buen resultado. Porque el adicto en un inicio podrá ir bien, pero después. ¿Por qué? Porque el adicto tiene que aprender a autosometerse. Pero aunque no lo crean, todo adicto necesita reglas. Todo adicto necesita límites. La libertad, en el caso de una adicción, se te va a dar de aquí a 2 a 3 años, saliendo de un proceso. No es que sales y ya todo está bien, mentira. La libertad, cuando puedas empezar a demostrar con cambio, ya nadie te va a joder. Porque muchas veces llegan usuarios en contra de su propia voluntad y dicen, es que mi familia se mete, mi familia, aprende a vivir bien y verás que ya no se meten. Porque cuando uno aprende a vivir bien, ya no se meten y punto. Entonces, no jodas. ¿Me entiendes? O sea, pero lamentablemente queremos tanto que la familia se sienta víctima, porque la familia se siente víctima y más víctima es el pobre usuario, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que de lado y lado tenemos los dos roles, tanto víctimas como victimarios, de lado y lado. Quedemos claros con eso. A ver, por ahí tenía una pregunta que me hablaba sobre la reducción de daños. A ver, yo le conozco al tema como reducción de riesgos y la reducción de riesgos son cierto tipo de estrategias que nosotros vamos a usar para ir mitigando el daño generalizado que vamos teniendo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en personas esquizofrénicas, por lo general, cuando tenemos adicción y tenemos una persona esquizofrénica se le controla con cigarrillo. Lamentablemente es así, dentro de comunidades terapéuticas, incluso dentro de hospitales psiquiátricos, a una persona que tiene una adicción bastante fuerte se le deja consumir cigarrillo cada cierto tiempo, o sea, con horarios, con límites. Es una reducción de riesgos para no generar mucha ansiedad. Pero que quede claro, es un arma de doble filo. Porque esta reducción de riesgos, si es que no se la sabe manejar bien y si es que el usuario no ha hecho una concientización, va a pasar lo que me estaba diciendo la compañera de la Fundación Renacer. Va a haber esta proyección directamente y esta proyección nos va a llevar nuevamente al consumo de otro tipo de sustancias. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos de los adictos, lamentablemente, y si nosotros nos vamos a grupos de 12 pasos y nos vamos a grupos de AA o de NA, vamos a ver que muchos adictos siguen consumiendo cigarrillos y siguen consumiendo café. ¿Por qué? Y yo también lo he hecho y lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no nos damos cuenta que las adicciones mutan. Las adicciones mutan. Las adicciones cambian de un lado a otro. Hay gente que deja de consumir cocaína y empieza con compras compulsivas. Hay gente que empieza con trabajo obsesivo. Hay gente que empieza a mutar con café en exceso.
con cigarrillo en exceso. Entonces, lo que estamos haciendo únicamente es estar mutando nuestra adicción. Pero pilas, que lo que te hablan los programas de 12 pasos son sustancias que no alteren ni cambien mi estado de ánimo. Pero no podemos minimizar el consumo de cigarrillo y de alcohol. Y personalmente todavía mantengo las dos adicciones. Entonces, señores, este es un proceso diario. No vamos a ser perfectos. En nuestro camino nos vamos a equivocar. Hace un rato me decía Alejandro, me decía que le gusta mi sinceridad. Yo no soy de las personas que digo que un solo proceso y estuve en pie. Mentira, yo tuve que darme contra el suelo varias veces, yo tuve varias recaídas. Tuve que darme contra el suelo y todavía sigo luchando. Y sigo guerreando a diario. Porque ahora ya no guerreo con las mismas cosas que guerreaba antes, pero guerreo con cosas nuevas. Porque uno de los principales problemas que tenemos es el ego, y ahora como soy director de fundación, se me llena de ego a veces y me quiero llenar de prepotencia. Y ahí es cuando tengo que nuevamente agachar la cabeza, doblar rodillas y saber que sin Él no soy nada. Saber que sin Dios no soy nada. Eso es lo más importante. Les agradezco por haber estado esta noche. Para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes. Es un tema bastante sencillo, bastante rápido, como les dije. Espero haber sido lo más claro posible. ¿Sí? Les voy a pedir, por favor, que prendamos las cámaras porque vamos a ir tomando las fotitos para el Face. Por favor, prendamos las cámaras que vamos a tomar las fotos, ¿sí? Voy a hacer capturas de pantalla en este momento. Prendamos cámaras, por favor. Para mí un gustazo haber estado con ustedes. Vamos a tomar vamos a prender cámaras todos, por favor. Perfecto, voy a seguir tomando capturas. Capturas de pantalla. A ver, ya les voy a pasar una información que también tengo que pasarles. Les agradezco, les espero mañana. Diego, qué gusto verte. Diego León, ¿estás acá? Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Qué gusto. Freddy Tamayo, qué gusto, hermano, mi amigo, compañero, guerrero conmigo hace muchos años. Bueno, acá tenemos a los muchachos de Resplandor, también están por acá, está Karina Custode, bueno, tenemos bastante gente, qué bueno, ¿no? Qué bueno, ahora que estoy con las cámaras prendidas, estoy viendo quién nomás ha estado, la sapiada. Listo, estas cámaras están apagadas. Perfecto, están tomadas las fotos. A ver, les voy a pasar alguna información que tengo que pasarles. A ver, quiero recordarles que tenemos varias actividades pendientes. Estamos con la capacitación, se me perdió. Bueno, estamos con el diplomado en responsabilidad penal, ¿sí? Esta es sincrónico y asincrónico. Y estamos con consejería en especialización de drogodependencias. Esta va a iniciar el 11 de octubre. Bueno, es esta, ¿no? Entonces, señores, como les digo, cualquier cosa somos Mental Health. Estamos, como ustedes pueden ver, en varios países. Creo que hacemos un buen trabajo, ya que el hecho de que ustedes estén acá nos demuestra y nos afirma para seguir con este trabajo. Les agradezco mucho por haber estado acá, les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Cristian Buccelli Velasco y estoy a las órdenes. Llegará el material de apoyo. Bendiciones. Chao, chao. Dios le bendiga. Gracias, chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Renacer. No, Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy Gracias, bien. Ale. Y feliz noche para todos. Feliz noche. Mañana en qué horario. Dios te bendiga. Andresito, Leonor, Martita. Muchas gracias. Feliz Madre, noche. gracias. Dios los bendiga. ¿Alguien me puede decir mañana a las Amiga. 8 otra vez? Mañana, Buenas otra noches. hora, Carmencita. ¿Mañana a qué hora? Clary. Mañana otra vez 21 horas Bogotá, Argentina, 23 horas. Los que se la ¿Y banquen de Ecuador? Argentina. Ya no. ¿Y Que son los que Ecuador? estamos más tarde de acá.
Con la almohadita venimos. Con la almohada, venimos con la almohada ya hasta ahora. Chao, Mari. Hasta mañana. Que tengan linda noche. Gracias igualmente. Saludos, Que muchachos, para todos descansen. allá Una en feliz Ecuador, noche. Colombia, Venezuela, Nicaragua, Perú, Bolivia, Chao, linda. Argentina y mi corazón. Nos vemos. Mañana nos toca heroína. Saludos. Que Chao, tengan buenas linda noche. noches. Las personas que no pudieron entrar. Hasta luego. Ya sabes.